Hola, mi nombre es Yancy del Ministerio de Evangelismo Rompiendo Cadenas y hoy les voy a estar hablando del tema de la apostasía personal. Este tema es sumamente importante ya que cualquiera de nosotros puede estar apostatando de la fe. ¿Y cómo? Vamos a discutir esto en unos momentos. En Hebreos 3:12, la palabra del Señor nos dice, mirad, hermanos, o sea, está hablando con nosotros, ¿verdad? Los creyentes, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un corazón incrédulo, nosotros podemos estar apartándonos del Señor. Y a lo mejor tal vez no nos estamos dando cuenta, pero vamos a ver qué dice la palabra sobre esto. Yo les voy a estar hablando palabra, la palabra habla por sí sola. Por eso quiero que detenidamente, con estos versículos que les voy a estar nombrando, ustedes escudriñen la palabra del Señor y así cada uno de ustedes, como todos debemos de hacer a diario, se examinen ustedes mismos. Ejemplo. ¿Qué es apostasía? Vamos a comenzar con esto. Apostasía es apartarse, diserción, rebelión, abandono, retirada, separación de aquello a lo que se ha acercado antes. O sea que nadie puede ser apóstata si no ha estado antes en los caminos del Señor. Uno no puede separarse de algo en lo que uno nunca ha estado unido. Apostatar, cortar nuestra relación salvadora con Cristo o apartarnos de nuestra unión con Él y la fe verdadera. Un apóstata es una persona que ya ha tenido la experiencia de salvación, regeneración y renovación por medio del Espíritu Santo y luego se ha apartado. Ejemplo, los que reciben la palabra y cuando vienen las pruebas se apartan. Muchas veces hemos escuchado de personas que han estado caminando en el camino del Señor, surgen problemas cuando comienzan las dificultades porque tal vez han recibido un mensaje el cual les dice que todo va a estar bien cuando comiencen a caminar en el camino del Señor, cuando empiecen a buscar y de momento se encuentran con tantas situaciones difíciles que no pueden lidiar con ellas y prefieren volverse al mundo. Dice Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Esto es un ejemplo con la palabra de lo que les estaba nombrando. Hebreos 6:4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. La apostasía rechaza todas o algunas de las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Es como tal vez algunos de ustedes han escuchado que hay personas que utilizan la palabra del Señor como si fuera un buffet de comida. Esto lo cojo, esto no. Y muchas de la palabra del Señor que es referente a los cambios que tienen que haber en el interior de cada persona se rechazan. Eso es un ejemplo de la apostasía. Primera de Timoteo 4 dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. O sea, dice que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso es bien importante y siempre trato de recalcar en todos mis videos de que escudriñemos la palabra, de que cada cosa que nosotros escuchemos, ya sea por YouTube, ya sea en la iglesia, por medio de un hermano, nosotros nos sentemos y escudriñemos la palabra del Señor para ver si esas cosas son ciertas. La palabra del Señor dice, ¿por qué? ¿Por qué la palabra dice esto? Porque vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. O sea, se amontonarán maestros conformes a sus propios deseos. Las personas hoy en día buscan escuchar lo que les hace sentir bien, pero no necesariamente lo que nos hace sentir bien es lo que es necesario para nuestras vidas. Así que pongan atención a esto. La apostasía moral, cuando el creyente deja de permanecer, la apostasía moral es cuando el creyente deja de permanecer en Cristo y vuelve a hacerse esclavo del pecado y la inmoralidad. ¿Qué la palabra nos dice sobre esto? Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Muchas veces dicen, no, vamos a seguir pecando, vamos a seguir viviendo la vida como la estamos viviendo, ya somos salvos. La palabra no nos dice eso. Presten mucha atención. El Señor no se sacrificó en la cruz ni derramó su sangre para que nosotros sigamos viviendo la vida que vivíamos antes. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Qué dice Romanos 8:6-13? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Dice, Primera de Juan 3, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si nosotros estamos practicando el pecado y intencionalmente, sabiendo que estamos haciendo las cosas mal, continuamos, con eso ya nos estamos poco a poco apartándonos del Señor. La palabra dice, a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Tengo unas notas aquí sobre esto. A través de la palabra del Señor, el Señor nos alerta y advierte sobre el peligro mortal de abandonar nuestra unión con Cristo y nos motiva y exhorta a perseverar en la fe y la obediencia. La intención de la amonestación y la exhortación y las advertencias de la palabra del Señor son para que nosotros nos volvamos al camino si nos hemos apartado, o para si estamos en el camino, advertirnos, ¿verdad? Para que nos mantengamos firmes, porque nos da ejemplo de cuáles son las consecuencias de apartarnos del Señor, y también nos dice qué va a suceder si nosotros no regresamos al camino del Señor. Entonces la intención del Señor es que nosotros seamos salvos. La intención del Señor siempre es lo mejor para nosotros. Así como nosotros cuando somos padres, ¿verdad? Que queremos lo mejor para nuestros hijos, nosotros vamos a advertirle, nosotros vamos a exhortarlos y aconsejarlos y hablarles sobre las consecuencias de si toman malas decisiones, ¿verdad? Pues así mismo hace el Señor con nosotros. Él quiere nuestro bien. Dice, el propósito de Dios a través de las advertencias de la palabra no se deben pasar por alto con opiniones personales. Yo puse esta notita aquí porque muchas veces hay personas que prefieren escuchar las opiniones personales o inclusive su propia opinión con tal de no obedecer a la palabra, o porque eso es lo que ellos piensan, o porque quizás su opinión o la opinión de los demás que ellos están escuchando se acomoda a su manera de vivir, la cual está probablemente ajena del Señor. Las advertencias debemos considerarlas con detenimiento si queremos obtener la salvación final. Algunos pasajes de los muchos que hay en la palabra de advertencia son los siguientes. Mateo 24. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Esto fue Jesús. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos vendrán diciendo, yo soy el ungido, yo soy el apóstol, yo soy el profeta.
Y como las personas eso es lo que están buscando, en vez de meterse en la palabra, les encanta estar escuchando en YouTube, mensajes de aliento, mensajes motivacionales, mensajes que los hagan sentir bien. Entonces, por ese medio, poco a poco, la serpiente bien astuta se va metiendo en sus mentes y va, ¿verdad?, engañándolos, les va quitando esa palabra, ese temor que tienen hacia el Señor y hacer la voluntad de Dios. Dice Mateo 24, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto es un hecho, esto lo dice la palabra del Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Aquí el Señor nos está exhortando a perseverar, a mantenernos firmes, ¿verdad?, a resistir. Dice que el que persevere, este será salvo. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto abarca muchas cosas y una de ellas es qué es lo que cada uno de las personas, ¿verdad?, cada uno de nosotros piensa lo que es amor. Amor no es solamente besos y abrazos, hermano. El amor también advierte. El amor también amonesta y exhorta, porque una persona que ama a otra no quiere el mal para su prójimo. Una persona que ama a otra no quiere que esa persona, ¿verdad?, cuando se vaya de aquí del mundo, cuando perezca físicamente, vaya al infierno. Entonces, ¿cuál es la intención de la persona? ¿En realidad es amor o es hipocresía? Si uno quiere una persona y uno sabe que esa persona está mal y esa persona va a terminar mal, el deber de uno como atalaya del Señor, como creyente, ¿verdad?, como conocedor de la palabra, es exhortar, advertir o amonestar a esa persona para que se vuelva de ese camino y continúe en el camino de la verdad. Así como nosotros, ¿verdad?, podemos ir afuera a evangelizar a las personas que no son creyentes o los incrédulos o los ateos. ¿Qué dice Hechos 14? Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, aquí ellos están exhortando, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Están exhortando y dejándoles saber de antemano que es necesario que a través de tribulaciones entremos al reino. O sea, manténganse, no se aparten. Van a haber tribulaciones. La palabra nos dice que van a haber aflicciones. No se aparten de la fe por las situaciones difíciles, por las circunstancias o por los problemas. Colosenses 1 dice, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecieseis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Nos está exhortando a continuar, ¿verdad?, a continuar el camino, a perseverar. Primera de Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 6 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí podemos ver que el amor al dinero y la codicia de algunos puede hacer que esas personas se aparten de la fe. Dice que se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Segunda de Timoteo 2 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tenemos que permanecer en la palabra. No hay otra manera. Hebreos 2, otra advertencia, otra exhortación, otra amonestación. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y obediencia recibió
justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que oyeron? Hebreos 3 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esa es una de las situaciones de lo que sucede cuando alguien se aparta del Señor por un corazón endurecido, no quiere recibir la palabra, no quiere recibir la exhortación, la amonestación, la advertencia del Señor, del Espíritu Santo. Dice Hebreos 3, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Exhortaos los unos a los otros cada día. Por eso es tan importante, hermanos, que nos exhortemos unos a otros. Dice, lo que debemos hacer como atalayas, ¿verdad? Los atalayas advierten. ¿Qué sucedía antes con los atalayas? Ellos tenían ese encargo, ¿verdad? De vigilar cuando venía peligro. Ese era el deber de ellos. Y nosotros como atalaya tenemos que hacer lo mismo, ¿verdad? Dice Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Hermanos, si alguno de entre vosotros, aquí está hablando de vosotros, de nosotros los creyentes, de los hermanos en la fe, si alguno de vosotros se ha extraviado, se apartó de la verdad, y alguno de nosotros le hace volver, ¿cómo lo vamos a hacer volver? ¿Cómo vamos a hacer volver un hermano que se ha extraviado de la fe? ¿Por nosotros mismos? No, por la palabra del Señor. Dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por medio de la palabra y del Señor, por medio de la amonestación, de la exhortación y de la advertencia de la palabra del Señor, ¿verdad? Porque amamos al hermano, vamos a hablar con él y le vamos a dejar saber, oye, esto dice la palabra sobre esto, regresa al redil. Esto dice la palabra del Señor. Ejemplos de apostasía. Isaías 1, 2 y 4. Hay muchísimos ejemplos a través de la palabra, pero solamente tomé algunos. Dice, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. Se apartaron. Dice, segunda de Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Nos está advirtiendo que van a haber falsos maestros entre el pueblo. Y los falsos maestros van a ser, ¿verdad? Como la serpiente, poco a poco van a ir engañando, ¿verdad? Ellos no van a venir en una manera en la que ustedes se van a asustar y van a decir, oh, van a darse cuenta que es un falso maestro. No. Por eso es que tenemos que tener cuidado y Jesús nos recalca que tengamos cuidado de que nadie nos engañe, porque van a venir como ministros de justicia, ¿verdad? Como ángel de luz. Dice, segunda de Pedro 2. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Otro ejemplo de cuando se apartaron, ¿verdad? De haber apostatado. Dice, segunda de Pedro 2, 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estrado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido,
volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, volverse atrás, apartarse, apostasía. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el puerro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Cómo llegan los creyentes a caer en la apostasía? Por la incredulidad. Dejan de tomar en serio las verdades y las amonestaciones y las promesas y las enseñanzas de la palabra del Señor. La pasan por alto. Mediante el engaño del pecado, ya no odian la maldad ni aman la justicia. Por la dureza del corazón, al no hacer caso a las advertencias y a la reprensión del Espíritu Santo. Hermano, el Señor está constantemente tratando de hablar a nosotros por medio del Espíritu Santo. En el mundo, aún así el Señor en su misericordia le habla al ser humano por medio de la conciencia. Cuánto más nosotros que tenemos, ¿verdad?, ese tesoro en vasos de barro que es el Espíritu Santo del Señor, que nos amonesta, que nos advierte continuamente, así mismo como nos consuela muchas veces. ¿Cómo vamos a hacer caso omiso de eso? Dice: al entristecer el Espíritu Santo, se apaga su fuego y se viola su templo, y por ende el Espíritu Santo se puede apartar del creyente. Primera de Corintios 3. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, nosotros, santo es. Tomen esta palabra en serio, hermanos. Lo que una vez tuvieron la palabra de salvación, pero endurecen el corazón a la voz del Espíritu Santo, continúan pecando intencionalmente y se niegan a arrepentirse y a volver al camino del Señor, corren peligro de llegar a un punto a donde ya no sean posibles el arrepentimiento y la salvación. Un ejemplo de esto es Hebreos 4:6, donde nos dice, Hebreos 6, 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Nos dice aquí, Hebreos 10, 26 al 29. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La apostasía es un peligro que corre todo aquel que se desvía de la fe y se aparta de Dios. Muchos pudieran creer que son salvos, pero su indiferencia a las exigencias de Jesucristo, del Espíritu Santo y de la palabra indican todo lo contrario. Debido a la posibilidad de engañarse a sí mismo, Pablo exhorta a los creyentes. Por eso es bien importante la exhortación. Mire lo que nos dice Pablo. Dice, 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Él nos exhorta, ¿verdad?, a que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos vamos a examinar? ¿Por las opiniones de la gente? ¿Por medio de los profetas que escuchamos por Facebook? ¿Por medio de los mensajes motivacionales? No, por medio de la palabra del Señor. Leyendo la palabra de Dios,
pidiéndole al Señor la llenura del Espíritu Santo y esperando, ¿verdad?, que el Señor nos hable por medio de las Escrituras. Las Escrituras son como un espejo, ¿verdad? Por eso mucha gente no quiere leer la palabra, porque no quieren ser confrontados, ¿verdad?, por medio de la palabra. Pero la palabra del Señor es buena, hermanos. El Señor lo que quiere es que todo aquello que no es agradable a Él sea corregido por medio de la palabra. Él lo que quiere es sanarnos, ¿verdad? Que seamos renovados, que seamos regenerados, pero eso es por medio de la palabra y del Espíritu Santo. Dice, yo puse aquí una notita, dice, Dios no quiere que nadie perezca y recibe a todo aquel que verdaderamente se preocupa por su estado espiritual y tiene un corazón contrito y humillado, ¿verdad? El Señor nos rechaza un corazón contrito y humillado. Hoy es el día. Si sientes que has puesto tu mirada en el mundo y te has alejado del Señor, todavía estás a tiempo. Te exhorto a que te examines por medio de la palabra, ¿verdad? Que cada uno de ustedes se examinen por medio de la palabra y así puedan confirmar si están verdaderamente caminando en la voluntad del Señor o se han apartado de la fe. Esto es posible, vuelvo y repito, por medio de la lectura de la palabra. Hermanos, todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Dice la palabra que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Él no va a rechazar un corazón contrito y humillado, pero es bien importante que tomamos en serio, ¿verdad? Que pongamos esa palabra, ¿verdad? Que quede escrita y que quede ahí grabada en nuestros corazones, que el Señor lo que quiere es lo mejor para nosotros. Si oyeres hoy su voz, no endurezcan sus corazones. El Espíritu Santo quiere hacer el trabajo en nosotros. No lo rechacemos. Que el Señor los bendiga.